Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del segundo domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Y aquí Jesús nos llama a seguirlo, a conocer dónde habita en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y en la iglesia que ha fundado. Y el Evangelio dice así: en aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntaba: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Este Evangelio, que es sencillo de comprender en la historia, tiene dentro varios significados, significados de palabras y también el contexto o lo que sucede con estos dos discípulos. Primero y principal, Juan muestra su misión. ¿Cuál es su misión? La misión de precursor. Juan el Bautista se prepara el camino del Señor. Fíjense que en aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, o sea, con los discípulos de Juan, pero hay un cambio ahí. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios, ¿no? El siervo de Dios, es el Cordero de Dios, el Mesías. El Mesías. Y por eso Andrés y el otro discípulo, que según la tradición se cree que es el mismo que escribe el Evangelio, o sea, Juan el apóstol, se dan cuenta de las palabras de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista viene a preparar el camino del Señor, y cuando encuentra al Señor, cuando el Señor pasa, cuando el Cordero que va a ser inmolado se va a entregar por la salvación, cuando el Mesías o cuando el siervo sufriente, que es Jesús, pasa delante de él, ¿sí?, le dice a sus discípulos que lo sigan. Indirectamente en este sentido, pero los discípulos entienden las palabras de Juan y automáticamente lo siguen a Jesús. O sea, Juan cumple con su misión de precursor, con su misión de preparar el camino del Señor en el corazón de estos discípulos. O sea que de ser discípulos de Juan se convierten en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Juan entendió perfectamente su misión y la llevó a cabo de modo perfecto. La segunda cosa, este es el Cordero de Dios, como habíamos dicho, entienden los discípulos que se trata del Mesías, que se trata del siervo, del Cordero, aquel que con su sangre había salvado a los israelitas, cuando eran esclavos de los egipcios. Entonces, este Cordero de Dios ahora es el Señor que nos va a salvar
nos va a salvar del pecado y nos llevará a la vida eterna. Por eso los discípulos, tanto Andrés como el que se cree es Juan, lo siguen a Jesús. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Oyeron, no solamente escucharon lo que Juan les decía, sino que entró esas palabras en el corazón de los discípulos de tal modo que siguieron a Jesús. O sea, se convierten en discípulos de Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les pregunta: ¿qué buscáis? ¿No? O sea, esa libertad que siempre da Jesús, ¿no? Primero para hacer uso de nuestra fe, primero, y después para que libremente lo elijamos. Para que libremente lo elijamos. Jesús sabía que lo buscaban a Él. Conocía los corazones de los hombres. Y entonces dice: ¿qué buscáis? Y ellos le contestaron sencillamente diciéndole: andamos buscando al maestro, al rabí, directamente. Directamente le dicen: rabí, maestro, eres tú. Creyeron, ¿no? Creyeron. Y dice: ¿dónde vives? Ellos quieren saber dónde vive Jesús. Y él le dijo: venid y veréis. O sea, una vez que uno le pide a Jesús, que quiere conocerlo, que quiere saber dónde vive, sin duda que el dónde vives es figurativo, no es que Jesús le va a mostrar una casa particular, porque Jesús empieza su vida pública y va a caminar por un montón de lugares. Este significado dónde vives es la presencia del Espíritu Santo en el corazón de los discípulos de Jesús. ¿Dónde vive? Donde está el Espíritu Santo, ahí vivo. Donde está el Espíritu Santo, ahí vivo. Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Y él les dice: venid y veréis. Jesús le va a mostrar dónde vive, a través de sus palabras, a través de sus enseñanzas, a través de sus milagros. O sea, le va a mostrar cómo el Espíritu va guiando a él y a sus discípulos a lo largo del camino hasta llegar a el cielo. Entonces vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10, ¿no? Se quedaron con él, o sea, se convirtieron en discípulos de Jesús, primero. Segundo, era muy atrayente el hecho de seguir a Jesús, porque Jesús da aquella cosa que nuestros corazones piden, ¿no? Nos sana de nuestras heridas, nos da el amor, el Espíritu nos enseña todo, nos guía por el camino recto y nos da el amor. Por eso el discípulo quiere quedarse con Jesús. Nosotros como discípulos de Jesús queremos quedarnos con Jesús. Era la hora 10, que según los cálculos, la hora 10 significa las 4 de la tarde, las 4 p.m., las 4 de la tarde. Pero en algunos estudios y figurativamente coincide, algunos exégetas lo hacen coincidir con el momento en que Dios le da a Adán en el Edén su misión. Entonces aquí los discípulos de Jesús, tanto Andrés como Juan, sí reciben la misión de Jesús, de seguirlo, Y van a ver, hay un detalle más. Andrés entiende esa misión y va directamente a contárselo a su hermano, a contarle que había visto el Mesías. Ahí está su misión.
Y es lo que nosotros debemos hacer. Una vez que nosotros palpamos dónde habita Jesús en nuestros corazones, automáticamente conocemos nuestra misión como Adán conoció su misión. Y también coincide con la misión que el pueblo de Israel recibe cuando Moisés recibe las tablas de la ley. Ellos decidieron seguir esa alianza, por más que después cayeron. Pero ¿cuántas veces hemos caído? Es tiempo de volver a esa misión. Entonces hay dos cosas. Señor, ¿dónde habitas? Queremos conocerte, queremos recibir el Espíritu primero y después queremos seguirte, queremos ser tus discípulos. Y automáticamente Andrés se pone en camino para ejercer esa misión. ¿Cuál es? Al decirle a su hermano Simón, Pedro, que había visto a Jesús, que había visto al Mesías. Le dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Era el Mesías esperado por Israel. Y Andrés lo reconoce perfectamente. Ya sabía dónde vivía, o ya lo había reconocido como Mesías. Y entonces, y lo llevó a Jesús. Lo llevó a Jesús. Fíjense qué hermoso, ¿no? Porque primero decidimos seguir a Jesús. Jesús nos acepta y no solamente nos acepta, nos dice dónde habita. Se queda con nosotros en nuestros corazones, ¿no? Y después nos da la fuerza o el fuego de querer ir a la misión, a anunciar que Jesús ha venido a salvarnos, que Jesús nos quiere ayudar. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, antes que Simón Pedro hablara, Jesús se le quedó mirando y ya lo conocía. Y le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro, que va a ser la roca. En este cambio de nombre, ¿por qué Jesús hace ese cambio de nombre? Porque le marca a Simón su misión. O sea, va a ser Pedro, va a ser la roca. Después vamos a ver que esa roca va a ser la que va a guiar a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos estos significados, el hecho de conocerlo a Jesús, decidir seguirlo y que Jesús automáticamente nos lleva y nos muestra dónde habita y a la vez nos da el Espíritu Santo para que nos dé la fuerza de la misión, todo eso pasa en nosotros. Este gran evangelio me encanta porque tiene tantos significados, ¿no? Y de hecho lo va traduciendo Rabí, que significa maestro, ¿no? El Mesías, que significa el Cristo, Cefas, que significa Pedro. Todos esos significados sí tienen una profunda huella o dejan una profunda huella en nuestros corazones. Entonces yo los invito a ustedes hoy día a decirle a Jesús que nosotros ya lo conocemos, y a los que no lo conocen le podemos igual decir, Señor, ¿dónde habitas? Quiero conocerte mejor, quiero saber dónde estás. Y Jesús nos va a mostrar que Él está en nuestros corazones, que Él nos llena con su Espíritu, que Él nos sana de nuestras heridas y nos da la fuerza para seguir el camino. Y después, con esa fuerza, con ese fuego que tenemos dentro, contarle al mundo
que hemos encontrado al Mesías, que hemos encontrado a aquel que es la salvación de nuestros problemas, que es la salvación de nuestras dolencias y que es el compañero en el amor. Por eso los invito a rezar este salmo que es hermoso, dándole gracias al Señor y diciéndole que lo esperamos con ansia en nuestros corazones. El Salmo 39. Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Bueno, que el Señor siga viviendo en nuestros corazones, nos incendie de su amor y de su gracia, y que lo siga bendiciendo. Nos vemos en el próximo comentario bíblico.